Buenos días, damos una nueva eh, inicio de las jornadas de deformidades que se realizan en conjunto entre el Hospital del Servicio de Traumatología del Hospital Nacional Posadas, la sección de columna vertebral, y el Servicio de Traumatología del Hospital Central de San Isidro. Yo soy el doctor Fernando González, estoy a cargo de la sección de columna, de cirugía de columna del Hospital Posadas. En el día de hoy tendremos dos videos, uno de la charla de esclerosis congénita, realizada por el doctor Fernando Patón, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que nos dará conceptos generales acerca de esta patología y su manejo, y posterior, un video sobre el sistema de ULIS Spine Vision de la ortopedia hipermagna, realizado por el señor Federico Lancilota, que es el promotor de esa ortopedia y gerente. Ya agradecidos a toda la gente que ha colaborado en la presentación de este servicio y sobre todo al doctor Fernando Patón, de gran ayuda para esta charla que, que ha presentado y siempre ha mostrado muchísima colaboración, y a Federico también de la empresa IPMAC. Sin más, los dejo con estas charlas. Buenas tardes, yo soy el doctor Fernando Patton, del sector de cirugía de columna del IREP. Quería agradecer al doctor González por la invitación para estas jornadas. Hoy me toca hablar de escoliosis congénita. Bueno, como concepto general, la escoliosis congénita es la desviación en el plano coronal de la columna vertebral provocada por el desarrollo anómalo de los cuerpos vertebrales, que ocurre durante las primeras 6 semanas de la vida intrauterina. Debemos hacer diagnóstico diferencial con las escoliosis idiopáticas. O sea, nosotros tenemos un paciente que se presenta a nuestro consultorio consultando por una desviación en su columna, por una asimetría en los hombros, una asimetría en el triángulo del talle, en los pliegues, algo que le llama la atención. Nosotros tenemos que recibir ese paciente y estudiarlo. Y en principio uno lo puede ver como una escoliosis idiopática, pero no hay que dejar de pensar en que quizá tenga algún otro tipo de escoliosis, como en este caso las congénitas. Para eso es importante revisar al paciente, ver detalles o características particulares en las fascias de nuestros pacientes, en el cuerpo, y solicitar los estudios acorde para saber qué es lo que le está pasando. En cuanto al diagnóstico, en principio vamos a encontrar lo mismo que en una escoliosis idiopática: asimetría del triángulo del talle, pliegues asimétricos, hombros con diferencia de altura, escápula más sobresalida y la maniobra de Adams positiva. Entonces, lo que les decía recién, que hay que evaluar características de ese paciente que hagan sospechar la patología congénita. Después de eso le vamos a pedir un espinograma. Con el espinograma vamos a poder ver qué tipo de desviación tiene y, en muchos casos, encontrar la malformación vertebral. La tomografía hoy en día nos ayuda bastante. Podemos definir qué tipo de malformación y también podemos solicitar las reconstrucciones tridimensionales, que en este caso son de importancia y ayudan a entender un poco la patología. La resonancia la vamos a dejar para, para encontrar malformaciones dentro del conducto raquídeo a nivel medular. Acá lo que vemos es eh, un espinograma donde aparece una hemivértebra a nivel tóraco-lumbar, y la reconstrucción con tomografía en 3D, donde se puede ver bien que es una hemivértebra que está completamente segmentada, que tiene un espacio discal arriba, un espacio discal abajo, y cómo genera la malformación vertebral. Se pueden encontrar malformaciones a nivel del paladar, malformaciones cardíacas, malformaciones genitourinarias como agenesia renal, riñón de herradura, falta de descenso testicular, deformidad de Sprengel, que es el ascenso de la escápula, la ausencia del pulgar y hemimelia radial, alteraciones a nivel de los pies, de las caderas, luxación congénita de cadera, asociaciones donde hay defectos vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístulas traqueosofágicas, defectos renales y defectos en las extremidades. Con lo cual,
teniendo en cuenta que encontramos en el espinograma, en la tomografía, una malformación congénita a nivel vertebral, tenemos que pensar en todo este tipo de asociaciones, porque muchas se generan en el mismo tiempo de desarrollo embrionario que la columna, con lo cual ahí encontramos la asociación entre una malformación y la otra. Algunos pacientes tienen escoliosis congénita y no tienen nada más. Entonces, pero no nos podemos quedar con eso, tenemos que seguir estudiándolo para descartar otras causas. Porque probablemente muchos de estos pacientes lleguen a cirugía, con lo cual tenemos que tener el paciente bien estudiado para saber qué es lo que vamos a tener en cuenta en el momento intraoperatorio, para hablar con el anestesista, para saber cómo vamos a hacer el postquirúrgico, qué seguimiento tiene. Dentro de las recomendaciones de estudios y cosas a tener en cuenta, le vamos a solicitar un ecocardiograma para ver malformaciones cardíacas, ecografía renal, pruebas de función respiratoria. Hay pacientes que tienen costillas fusionadas o poco desarrollo pulmonar, y entonces también tenemos que saber qué es lo que nos vamos a encontrar para el momento de la cirugía. La evaluación neurológica es importante. Muchas de estas malformaciones vertebrales van asociadas a malformaciones a nivel medular, con lo cual tenemos que hacer una exploración neurológica exhaustiva. En el examen clínico, bueno, un poco lo que veníamos hablando hasta recién, pero hay algunas cosas características del examen físico que son las manchas en la piel, mechón de pelo, un hemangioma, un lipoma, y como les decía, las alteraciones neurológicas, evaluar la marcha, evaluar el coeficiente intelectual, ver si alguna de todas esas cosas que vamos teniendo durante la anamnesis nos hacen sospechar o no si hay algo más detrás de esa malformación vertebral. Dentro de las alteraciones intracanal, vamos a encontrar pacientes que tienen médula anclada, que la médula está unida a los tejidos circundantes. Siringomiela, donde hay un quiste de contenido líquido dentro de la médula. Diastematomelia, que es la división por un tabique que puede ser fibroso u óseo. Malformación de Chiari, que es el descenso de las amígdalas cerebelosas por el orificio magno. Meningocele o mielomeningocele, que es la eventración o la herniación del saco medular, o el saco o saco y médula. Dentro de lo que es clasificación, a diferencia de las escoliosis idiopáticas que tienen su clasificación aparte, en este caso lo que podemos encontrar son defectos en la formación del cuerpo vertebral, puede ser completo y unilateral, donde encontramos hemivértebras completamente segmentadas, donde vemos que hay disco por encima y disco por debajo, hemivértebras parcialmente segmentadas, donde una parte de esa hemivértebra está fusionada con el cuerpo vertebral y la otra presenta un disco móvil. Las hemivértebras no segmentadas, donde esa malformación vertebral se encuentra unida a la vértebra de arriba y a la de abajo, y hemivértebras encarceradas. Los defectos de formación parcial unilateral son las vértebras acuñadas, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Llamamos completamente segmentada a la hemivértebra o la malformación que tiene dos núcleos. Parcialmente segmentada, la que presenta un solo núcleo; no segmentada, que no tiene núcleo de crecimiento; e encarcerada, la hemivértebra que se localiza en un nicho formado por las vértebras adyacentes. Ese tipo de malformaciones tienen poco poder deformante. En cuanto a los defectos de formación parcial o unilateral, encontramos la vértebra acuñada, que acá tenemos un esquemita de cómo es la vértebra acuñada. Presenta una forma trapezoidal y se observa cómo a partir de esa malformación aparece la escoliosis. Defecto de segmentación: no se separan las vértebras. Puede ser unilateral, donde encontramos una barra, que es un bloque de hueso que une diferentes vértebras,
y bilateral, que es la vértebra en bloque. Todos esos cuerpos vertebrales están fusionados. Defectos combinados, donde hay una barra no segmentada con una hemivértebra, o malformaciones múltiples no clasificables, que ahí aparecen diferentes malformaciones vertebrales y no las podemos encajar en ninguna de las otras clasificaciones que estábamos usando. Existen varios síndromes que se asocian a malformaciones vertebrales, como la asociación de Batter, donde tenemos anormalidades vertebrales, anales, traqueales, esofágicas y renales. Las displasias, defectos vertebrales costales múltiples, talla corta e insuficiencia respiratoria. Como hablábamos antes, hay varias asociaciones entre la malformación vertebral y la malformación a nivel de las costillas, donde costillas quedan unidas y no permiten el desarrollo normal de la capacidad pulmonar. El síndrome de Klippel-Feil, que son barras completas, fusiones vertebrales en diferentes localizaciones, es frecuente verlas a nivel cervical. Síndrome de pterygium múltiple, que son cinchas articulares múltiples, paladar ojival y escoliosis. Y otros síndromes que se presentan con deformidades a nivel de miembros superiores, miembros inferiores, malformaciones cardíacas. Siempre hay, en estos casos hay que buscar el tipo de malformación, y si uno encuentra diferentes, por ahí el paciente viene, me consulta simplemente por la deformación de la columna, y entonces uno empieza a estudiar a ese paciente y empieza a encontrar que hay algunas otras cosas más. Entonces, no solamente quedarnos con el espinograma o la tomografía de ver y decir, bueno, este paciente tiene una escoliosis congénita y tiene una malformación vertebral, sino qué asociaciones encontramos, porque a partir de ahí podemos derivar y hacer las interconsultas necesarias, porque muy probablemente estos pacientes lleguen a quirófano, y cuando llegan a quirófano tenemos que tener el paciente bien estudiado, porque cada caso presenta malformaciones distintas, y no es que solamente nosotros vamos a tratar la deformidad espinal, sino que tenemos que ver en el preoperatorio qué cosas tener en cuenta, en el intraoperatorio qué es lo que puede pasar, y en el postoperatorio cómo es el seguimiento de estos pacientes. En cuanto a los tratamientos, el corsé hoy en día es de uso discutido. Se utilizaba en curvas flexibles para demorar el tratamiento definitivo, donde uno pensaba que podía esperar un poco más el crecimiento del paciente. No son útiles en el plano sagital, no corrigen una deformidad en el plano sagital. Si bien los corsés son lordotizantes, en este caso, en general, la cifosis por malformaciones tienen que ver con barras, con lo cual no vamos a conseguir la modelación de esa malformación. Se indican para tratar curvas compensatorias en pacientes con inmadurez esquelética. Y uno de los conceptos que tenemos es que no podemos evitar la malformación porque es algo congénito y es en la formación de ese cuerpo vertebral, pero sí debemos evitar la deformación que ésta pueda provocar. El corsé busca crear una deformación para compensar la malformación. Digamos, estamos deformando la columna para compensar la malformación que ya tenemos congénita. Entonces, hoy en día se toma una conducta mucho más agresiva. Cuando encontramos una escoliosis congénita y vemos que el patrón es progresivo, o sabemos que ese tipo de malformación son muy deformantes, lo que hacemos es ser más agresivo en el tratamiento y la indicación de la cirugía precoz, que es un poco lo que encabeza esta presentación. Cuanto antes tratemos de forma quirúrgica en malformaciones progresivas,
vamos a conseguir evitar riesgos mayores y tratamientos quirúrgicos más complejos, tener que fusionar mayor cantidad de niveles vertebrales. Uno siempre trata de fusionar o artrodesar o, digamos, invadir la menor cantidad de cuerpos vertebrales y la menor cantidad de discos móviles. Con lo cual, digamos, si nosotros dejamos progresar una escoliosis congénita demasiado tiempo, quizás nos encontramos con curvas muy severas o curvas que son compensatorias, que terminamos teniendo que incluirlas dentro de las fusiones vertebrales. Entonces, algo que uno podía resolver resecando una hemivértebra, fusionando 2 o 3 niveles, termina siendo una fusión larga por el toracolumbar. En cuanto a las fallas en la formación, dentro de las técnicas quirúrgicas tenemos la fusión posterior, la hemiepifisodesis o hemiartrodesis, que son fusiones en la convexidad de la curva. Lo que hacen es detener el crecimiento en esa zona y dejar que del lado de la convexidad sigan creciendo. Y evitamos de esa manera la progresión de la escoliosis. Y en los casos más severos, las vertebrectomías. En los defectos de segmentación podemos hacer también fusiones posteriores, tracciones preoperatorias, vertebrectomías, osteotomías, dentro de ellas una es la Excel. Hoy en día se utilizan modelos tridimensionales. Esto es un modelo tridimensional que podemos usar en el consultorio, podemos tener en el quirófano, para poder planificar qué tipo de resección o qué tipo de cirugía vamos a hacer para corregir esta deformidad. En este caso se ve también asociación de fusiones costales, que también lo tenemos que tener en cuenta para el momento donde vamos a corregir. La artrodesis por vía posterior es la artrodesis clásica con tornillos pediculares, injerto autólogo y hacemos maniobras de compresión y distracción para alinear la columna vertebral. En general, esto o lo usamos combinado con algún tipo de osteotomía, y si no es haciendo alguna osteotomía en deformidades que son flexibles, donde uno puede hacer correcciones a pesar de la malformación que tiene y hacer la artrodesis final. Las epifisiodesis se hacen en menores de 4 años, son para hemivértebras con curvas inferiores a 40 grados, curvas progresivas inferiores a los 70 y cuando involucran hasta 5 vértebras. Las osteotomías las usamos en curvas de 70 grados o mayores de 70 grados, con gran desequilibrio coronal y sagital, barras no segmentadas y curvas mayores de 30 grados con o sin hemivértebras contralaterales. Digamos, lo que hacemos es una resección en cuña del cuerpo vertebral o de la barra o de la malformación que tenemos para poder después corregir con tornillos pediculares arriba y abajo y hacer compresión de esas osteotomías asimétricas para conseguir la alineación del balance. Podemos hacer resección de hemivértebras, que da una corrección de 20 grados, se puede hacer por vía anterior y posterior y uno complementa con alguna fijación, con tornillos, ganchos. La técnica de Excel, que es el vaciar la hemivértebra que tenemos, uno ingresa por el pedículo de la hemivértebra y va vaciando todo el contenido vertebral y después se hace una osteotomía de las paredes laterales y platillo superior e inferior. Se colocan tornillos en la vértebra de arriba y la de abajo y se hace compresión del lado donde está la hemivértebra, tratando de corregir y comprimir ese lado y distraer del otro como para compensar esa malformación vertebral. Están los sistemas Webster que se usan en escoliosis congénitas de comienzo precoz. Se usan en malformaciones de columna y tórax. Se había desarrollado para el síndrome de insuficiencia torácica. Lo que se hace en estos casos hay diferentes modelos de sistemas de distracción sucesiva, donde se colocan tornillos o ganchos en los extremos superior e inferior y después se deslizan barras
sin abrirla y sin hacer un abordaje sobre la columna, para poder ir haciendo maniobras de distracción y permitirle el crecimiento al paciente hasta que llegue a una estatura y a un tamaño relativamente normal para poder hacer la artrodesis definitiva. Una de las, o una no, tiene varias complicaciones esta técnica donde hay ruptura de los implantes, infecciones porque hay que ir cada tanto cambiando los tornillos porque se aflojan, o los ganchos porque se aflojan, o porque nos quedamos cortos con las barras. Y por otro lado, en los extremos distales y proximales de la distracción, podemos observar que se generan fusiones vertebrales porque en estos pacientes, solamente con exponer el periósteo, eh, en el abordaje quirúrgico ya conseguimos que eso se artrodece, con lo cual ciertos segmentos vertebrales donde van a estar los tornillos y donde vamos a estar trabajando de forma abierta y no percutánea, vamos a tener fusiones vertebrales. Se puede anclar a las costillas, a la columna lumbar, a los ilíacos, y como les decía anteriormente, es para el uso de crecimiento controlado. Una vez que el paciente desarrolla su estatura normal y su tamaño definitivo, esto se convierte en una artrodesis clásica. Acá les voy a presentar un caso clínico, es una paciente de 45 años que fue operada hace 13 años con una escoliosis congénita, una hemivértebra en L6 y en L7. Es profesora de yoga y tiene 2 hijos. O sea, digamos, más allá de la cirugía y el tipo de escoliosis que tiene, es una paciente que pudo realizar una vida normal. Ahí vemos en el espinograma la curva que tiene, la curva lumbar y la curva torácica, y las semivértebras en L6 y L7. Presenta una descompensación del tronco, y bueno, se decidió hacer una fijación con un implante. Esto es una técnica que se usaba hace mucho tiempo. Hoy en día usamos tornillos, usamos barras, usamos ganchos. En este caso es el sistema de Luke Galveston, donde incluye también una fijación ilíaca. Este tipo de cirugía tenía una complicación que era el aflojamiento de las barras a nivel de la pelvis. En este caso tuvo el aflojamiento y lo que se hizo fue cortar las barras a nivel lumbar. Y una de las cosas por lo cual lo puse es porque siempre se habla mucho sobre el balance coronal y el balance sagital. Y en este caso, a pesar de que es una técnica de hace mucho tiempo, encontramos que tiene un balance sagital bueno y un balance coronal bastante aceptable. Clínicamente, la paciente hoy en día está así. Asintomática, vino para control, y cuando le fui preguntando me comentaba que sí, que puedo hacer una vida totalmente normal, eh, y, y bueno, nada, un poco me llamó la atención todo esto de la discusión de los balances, pero el resultado final es muy bueno. Otros casos de escoliosis congénita y malformaciones vertebrales puede ser como en este caso, una hemivértebra en la transición cérvico-torácica. Son bastante complejos estos casos. En general, si uno ve que no hay una progresión, se lo sigue observando. Pero digamos, es una zona para trabajar con osteotomías y correcciones que es un poco más complejo que a nivel lumbar. En este otro caso vemos un espinograma con una hemivértebra a nivel lumbar, que uno diría, bueno, si yo tengo una escoliosis con una curva de 35 grados, quizá trato de preservar y no realizar una cirugía, esperar a ver cuál es la evolución. Este es un paciente que ya tiene cartílago de crecimiento cerrado, con lo cual nos manejamos de diferente manera. En este caso, con una hemivértebra con un COP de 35 y un tronco descompensado, sabemos que a pesar de que haya finalizado su crecimiento, esta curva va a seguir progresando, con lo cual la indicación en este caso sería más agresiva.
En resonancia magnética vemos una hemivértebra con defecto de formación unilateral y completamente segmentada, donde se observa la malformación vertebral y el disco vertebral, el disco intervertebral por debajo y por encima de la malformación. Y otra imagen que me parecía representativa, dentro de las malformaciones intracanal, encontramos la diastematomelia, que es, como les dije anteriormente, un tabique óseo dentro del conducto que nos puede traer algún tipo de problema en el momento en que vamos a hacer una fusión vertebral. Nosotros, cuando hacemos correcciones de escoliosis, estamos haciendo maniobras de corrección, distracción, compresión, con lo cual, si tenemos una médula anclada, o tenemos una diastematomelia, o tenemos un síndrome de Chiari con la herniación de las amígdalas cerebelosas, lo que tenemos que prever es que si nosotros vamos a estar traccionando a nivel medular, no tener una lesión neurológica por tracción, porque esa médula no se estira más, ya que está anclada a alguna de todas las estructuras, tanto sea las amígdalas cerebelosas o tanto sea una médula anclada a nivel de la cola de caballo. Bueno, desde ya muchas gracias y hemos terminado la charla.